¿Podría explicar en qué consiste su investigación en la intersección de la geometría diferencial y la física teórica? Durante mi doctorado en la Universidad de Oxford trabajé en el área de las geometrías especiales y de la teoría gauge. Estas dos áreas se encuentran enmarcadas en el campo de la geometría diferencial, que estudia espacios o variedades diferenciables que vienen a ser generalizaciones de curvas o superficies a dimensión arbitraria. Nos interesan propiedades de estos espacios, como por ejemplo la curvatura. Mi trabajo es un poco más difícil de visualizar, ya que trabajo en dimensiones altas, 6 o más, mientras que el espacio ambiente tiene 3 dimensiones. Justo ahí es donde entra la física teórica, pues en la teoría de cuerdas, que busca unificar los paradigmas de la mecánica cuántica y la relatividad general, necesitan la existencia de dimensiones extra. Estas dimensiones extra son precisamente las que forman estos espacios geométricos que a mí me interesan y que al mismo tiempo poseen diferentes estructuras geométricas muy interesantes. Mi trabajo utiliza técnicas como la simetría para estudiar estas estructuras geométricas especiales en espacios de dimensiones 6, 7 y 8, y al mismo tiempo busca establecer una base geométrica para el estudio de ecuaciones diferenciales que aparecen en una teoría de cuerdas conocida como teoría de cuerdas heterodóticas. ¿Cómo definiría la relevancia de su investigación para la sociedad? Mi trabajo se encuentra en el área de las matemáticas puras, que busca resultados matemáticos no necesariamente por sus aplicaciones, sino por su belleza o el interés de estos mismos. Esto no significa que no haya aplicaciones de estos resultados, pero en muchos casos aparecen muchos años después de que hayan sido probados. Más particularmente, yo trabajo en geometría, que tiene muchas aplicaciones tanto en la investigación científica técnica como, por ejemplo, para áreas como la cristalografía, sistemas de posicionamiento o GPS, y al mismo tiempo aparece tanto en patrones de la naturaleza como en el arte, que también es esencial para la sociedad. Cuando observamos los mosaicos en la Alhambra de Granada o las estructuras arquitectónicas en la Sagrada Familia, es precisamente la geometría y la simetría una de las cosas que las hace tan atractivas a nuestra vista. ¿Qué retos presentes y futuros considera los más importantes en su campo? Por un lado, tenemos retos matemáticos o preguntas abiertas. Por ejemplo, en mi campo nos gustaría encontrar un invariante numérico que aparece en espacios especiales de dimensión 7. Esto es parte de un programa propuesto por el medallista Fields, Simon Donoson y Ed Siegel. Otro reto que me gustaría mencionar está relacionado con la diversidad, igualdad e inclusión. Por desgracia, en mi campo de las matemáticas, al igual que en muchos otros, hay una baja representación de mujeres, y este problema se extiende también a otras minorías. La baja representación dificulta el acceso y crea un espacio, una sensación de no pertenencia a las personas de estas minorías. Otro reto que me gustaría mencionar es compartido por toda la comunidad de las matemáticas puras, y es convencer a las universidades y a los organismos que nos financian que nuestro trabajo es tanto importante como necesario, y evitar que seamos desplazados para ser sustituidos por otras áreas que sean más fáciles de capitalizar. Por desgracia, en los últimos años ha ocurrido que universidades han cerrado departamentos de matemáticas puras para sustituirlos por otros departamentos que hayan considerado más lucrativos. ¿Cómo nació su vocación por las matemáticas? Mi vocación para las matemáticas empezó antes de estudiar la carrera universitaria. Ya cuando estaba en el colegio y en el instituto empecé a participar en concursos de matemáticas, como por ejemplo en el concurso de primavera de la Comunidad de Madrid, y en actividades extracurriculares como el proyecto Estímulo del Talento Matemático o STALMAT. Si tuviese que pensar en una persona que me haya inspirado a seguir con las matemáticas desde estos años tan tempranos, diría mi padre, porque estuvo allí desde el principio, llevándome desde mi pueblo Torrelodones hasta la Universidad Complutense de Madrid a participar en estas actividades que he mencionado, y también luego ha seguido a lo largo de los años acompañándome, alegrándose de mis éxitos y también animándome en los momentos más difíciles. ¿Qué aspectos de su trabajo le resultan más motivadores y cuáles son los más difíciles? Uno de los aspectos que más me motiva de mi trabajo es poder seguir aprendiendo y usando el razonamiento y la creatividad para resolver problemas matemáticos. Esta es una de las cosas que más me gustaba durante la carrera y me siento muy afortunada de poder seguir disfrutando de estos aspectos en mi día a día. Otra cosa que me resulta muy motivadora es formar parte de una comunidad internacional y altamente enriquecedora. Es en mi trabajo donde he conocido a grandes amigos que tengo la suerte de seguir contando con ellos en mi vida, a pesar de que ahora no necesariamente vivamos en la misma ciudad. También me gustaría mencionar que este trabajo me da la posibilidad de enseñar y mentorizar a estudiantes.
Los momentos más bonitos que he tenido durante mi trabajo es después de terminar un curso académico o de realizar una supervisión de un proyecto de verano, escuchar las palabras de agradecimiento que me han dirigido mis alumnos. Por otro lado, también hay partes difíciles, como por ejemplo el alto nivel de competitividad, la inestabilidad laboral o la dificultad de encontrar un balance entre la vida profesional y la vida personal. ¿Cuál cree que es la clave del éxito en la investigación matemática? Bueno, lo primero que debo decir es que no considero que haya una única clave del éxito, ya que lo que puede funcionar más para una persona no necesariamente va a funcionar a otra. Si he de mencionar algo que yo creo que para mí es muy importante, diría que es la resiliencia. En la carrera investigadora hay un montón de altibajos y dificultades y es importante saber sobreponerse ante estos momentos más difíciles. Otra clave que me parece muy importante es estar en contacto con la comunidad matemática, tanto en el país donde se está como internacionalmente. Esto sería, por ejemplo, para ser consciente de cuáles son las preguntas importantes que se están haciendo en nuestra área de investigación, para poder divulgar los resultados científicos obtenidos y también para tener personas a las que poder hacer preguntas en el caso de ser necesario. Al fin y al cabo, las personas que trabajamos en una misma área tenemos unos objetivos comunes y es importante apoyarse y ayudarse los unos a otros para lograr alcanzar estos objetivos. ¿Cómo ve la situación de las matemáticas en España, en particular para los jóvenes investigadores? Es una situación compleja, con algunos aspectos muy esperanzadores y otros que no lo son tanto. Por un lado, en España se produce investigación de excelente calidad y reconocimiento internacional. Si un joven investigador quisiese iniciar su carrera investigadora en España, contamos con excelentes universidades y centros de investigación y profesionales de alto nivel. Sin embargo, las condiciones laborales no están a la altura que nos corresponde. La escasa cantidad de becas de formación del profesorado universitario, que son las principales becas de doctorado que tenemos en España, dificulta la entrada a esta carrera. Si no me equivoco, el último año solamente ha habido 22 becas de formación del profesorado universitario, tanto para las matemáticas como para la estadística, en nuestro país. También es bastante difícil conseguir estabilización laboral y en muchos casos los investigadores se ven obligados a encadenar contratos de pocos años uno tras otro. ¿Cómo defendería la importancia de las matemáticas para la sociedad del siglo XXI? Las matemáticas han sido esenciales para la sociedad desde que tenemos concepto de ella, tanto por su esencial labor para el avance y el progreso científico y tecnológico, como para el desarrollo del razonamiento y el pensamiento lógico. Las matemáticas están detrás de muchos avances en ingeniería, en física, en medicina, en informática y otras muchas áreas científicas. En este último siglo se han puesto en especial valor debido a su gran utilidad en la ciencia de datos, en la inteligencia artificial y otras áreas de creciente interés. Si bien estas áreas han traído publicidad y reconocimiento, es importante no olvidarse de la matemática teórica o pura y de la didáctica matemática, ya que sin los avances teóricos o los profesores que han enseñado y han formado a nuestros profesionales desde el colegio a la universidad, no habríamos tenido estos avances que podemos ver de forma más directa. ¿Qué significa este premio para usted? Para mí es un honor recibir este premio. Por un lado, a pesar de que yo a día de hoy y desde hace varios años desarrolle mi investigación en el extranjero, este premio me hace sentir reconocida y conectada con la comunidad matemática española y me hace sentir que España valora las matemáticas. Por otro lado, es un reconocimiento al esfuerzo realizado durante mi doctorado. Por ello, al igual que mi tesis doctoral, me gustaría dedicarle este premio a las personas que me acompañaron mientras realicé mi tesis doctoral. Mis supervisores, Andrew y Jason, mis compañeros de trabajo y otros matemáticos con los que tuve la suerte de hablar de matemáticas durante estos años, y también a mis amigos y a mi padre, a quien dediqué mi tesis doctoral.